muevo, la vuelvo a guardar. Saco mis deditos, los pongo a bailar. Los muevo, los vuelvo a guardar. A mí me tocó, sin quererlo y sin buscarlo, continuar el decanato que Emma Gamboa, por renuncia, dejó. Los estudios míos de educación precisamente los hizo con ella, aprendiendo de ella, aprendiendo día a día con ella. Tenía mucha adhesión a la facultad porque desde 1950 trabajaba en la Facultad de Pedagogía, en que solo se formaban maestros de educación primaria. Pero al transformar la facultad en 1957 en una facultad completa, tanto para secundaria como para todas las especialidades de educación, yo estaba ahí incorporada. Y fue una lucha que nos costó mucho. En 1960 hubo una gran lucha que solo se pudo lograr por el liderazgo, la capacidad de convicción, la forma en que Emma planificaba todas sus cosas, y se ganó en una asamblea universitaria. El momento en que se crea la Universidad de Costa Rica y la antigua Escuela de Pedagogía pasa a la universidad como facultad es uno de los hechos más relevantes. Yo creo que es el momento de profesionalización de la formación de educadores. Siendo yo decana, llegamos a 15 especialidades en carreras de profesorado. En enseñanza media se aumentaron varias, como psicología, filosofía, educación física, en fin, varias carreras se aumentaron. Me tocó a mí dar las primeras licenciaturas en administración educativa y a base de los cursos de capacitación en administración, yo pude montar la licenciatura y el bachillerato en orientación. Yo recibí en el año 72, en calidad de decano, una facultad que estaba dividida en departamentos, secciones y cursos sueltos. Mucho estudiante, mucho profesor, pero esa era la facultad que yo tenía. Con una diferencia generacional, porque había un grupo de profesores que iban ya de salida y una entrada de un grupo de profesores nuevos. Ese grupo de profesores nuevos y algunos de los profesores de mayor antigüedad nos propusimos transformar la Facultad de Educación, pero transformarla porque en ese año 72 el segundo Congreso Universitario daba la posibilidad de que existieran facultades integradas por escuelas. Y por eso el pensamiento de pasar de una división de escuela a una facultad integrada por escuelas. Primera parte de la década del 90 se iniciaba la carencia de educadores en el nivel secundario. Ya en primaria ya se venía trabajando, dando esa respuesta porque ya se había detectado y se había hecho, digamos, una cierta crisis desde mediados de la década del 80. Tuve la suerte de haber tenido muy buenos compañeros de trabajo y que juntos logramos muchas cosas importantes. Logramos darle a esta facultad el mejor instituto de investigación de Costa Rica y tal vez de Centroamérica. Este reto de darle al país los educadores graduados que se requerían nos llevó a las universidades estatales con el apoyo de CONARE y al Ministerio de Educación Pública a realizar una labor de coordinación, de revisión de lo que se venía haciendo y de replanteamiento de lo que se venía haciendo. Creo que uno de los retos importantes que deberíamos asumir como Facultad de Educación es el poder implementar una serie de cambios, de modalidades en enseñanza. Tendríamos que pensar en que las escuelas de formación de profesionales podríamos soñarlas de una determinada manera. Muchas veces vemos en nuestros profesores que están muy preparados en lo que es el plano del papel, ¿verdad? En lo que es los libros, documentos, etc. Pero no vemos ese compromiso de cambio que nos incentiven a cambiar nosotros también nuestra mentalidad. La realidad que vivimos no es solo una realidad de papel, entonces no nos podemos basar en algo no dinámico, ¿verdad? Algo estático. Tanto se le pide al docente en sus cualidades morales, por ejemplo, en sus cualidades personales y académicas, que es muy difícil encontrar una persona que cumpla con ese ideal completamente. Que nosotros siempre tratamos de equilibrar la academia, lo profesional, lo humanístico, lo pedagógico, didáctico. Nosotros podemos leer la teoría,
y muy bien aprendérnosla, pero sin embargo siempre vamos a seguir el modelo que vemos. Hemos tratado de fortalecer la vocación con la formación académica. Si uno no tiene vocación por enseñar, mejor que se dedique a otra cosa, mejor que se dedique a la enfermería, que se dedique al comercio o a cualquier otra cosa. Pero si no tiene vocación por enseñar, no hace ningún papel en la educación. Fundamental es que sienta amor por lo que hace, que le guste ser docente, que se sienta realizado en el aula, que no cambie el aula por nada. Nosotros aprendemos por imitación. El ser humano, desde su naturaleza y su concepción, aprende por imitación. Uno sigue los modelos que uno vio, tal vez uno leyó la teoría y en la teoría decía, bueno, el maestro, el perfil del docente debe ser A, B, C y D, pero si el docente que uno vio fue lo contrario, uno generalmente, ojalá que no, pero generalmente va a imitar lo que vio y se le va a olvidar lo que estaba en el papel. El perfil de un docente debería ser, primero, con una buena formación, si estamos hablando de lo académico. Después, que busque esa forma de rejuvenecer conocimiento, o más bien retroalimentar ese conocimiento, que sea crítico, una criticidad para el cambio. Y en los grandes procesos de reforma educativa ha habido algo que de alguna manera no permite que las reformas se concreten de la manera ideal, y es que los educadores no tienen la formación adecuada en un porcentaje muy alto. Yo creo que el reto de la capacitación, de la formación, de la educación continua para los educadores de la Facultad de Educación y de la Universidad de Costa Rica en general. El que está dispuesto a seguirse preparando día a día, el que coge su curso y lo revisa cada vez que lo va a enseñar, y busca nueva bibliografía y lee nuevos libros, y además el personal que está dispuesto a hacer investigación, no a hablar de la investigación. Resulta que de pronto se ve la investigación como algo que está en los laboratorios, que solo gente de determinado nivel puede hacer, y el educador es esa persona fundamental que debe hacer investigación en el aula, que debe conocer qué es lo que está pasando en su entorno. Los maestros, los profesores, los docentes formados por la Universidad de Costa Rica tienen que ser personas nuevas, ¿verdad? Amplias, creativas, dispuestas a poder entender la diversidad y a moverse en distintos escenarios. Yo creo que sí, que está bien considerar esa dimensión humana, que no la podemos desarraigar, pero cuando se elige la profesión de ser formador, de formadores, tendríamos que tener una exigencia adicional. Es decir, por ejemplo, para mí una cosa importantísima es que la persona debe tener una cultura muy amplia para poder trabajar con la diversidad de personas, con la diversidad de contextos. Entonces tiene que ser una persona muy inserta en el mundo para poder llevar esa visión. ¿El maestro nace o se hace? Yo creo que las dos. Pues simplemente como ejemplo de que el maestro nace, quiero poner el caso de mi padre, Omar Dengo, porque él no estudió para ser profesor, para ser educador. Él estudió, se hizo abogado. No era lo que más le gustaba, pero en el país no había opciones en ese tiempo porque no existía la universidad, sí existía la Facultad de Derecho. Entonces estudió Derecho, Abogacía, y terminó la carrera de Derecho. Pero mientras tanto lo llamó la educación. Primero empezó con un sentido que es importante, que es el profesor social, el maestro social. Y entonces él se dio cuenta que esa vocación social la podía encauzar por la educación. Pasó al Liceo de Costa Rica como profesor brillante porque tenía una facilidad de lenguaje, una facilidad oratoria tremenda, y de ahí pasó de profesor a la Escuela Normal de Costa Rica, de la cual fue director, primero profesor y luego director durante 10 años, y murió siendo director de la Escuela Normal. Ahí fue alumna de él Emma Gamboa. Emma Gamboa aprendió con Omar Dengo. Yo soy la tercera generación, la primera fue Omar Dengo, la segunda fue Emma Gamboa, la tercera fui yo. Los alma máteres, como se llamaban a estos hombres y mujeres de la época, realmente le dieron un desarrollo esplendoroso a la educación y contextos educativos de primera línea que hicieron. Eso sigue, eso traspasa la segunda mitad del siglo XX y llega hasta el presente. Yo creo que incluso el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales en los 40 recoge mucho las reformas educativas de don Lalo Gámez en los 50, en los 70, recogen muchísimo el pensamiento. De hecho, don Lalo Gámez se consideraba
el último discípulo de Omar Dengo que tuvo en cuerpo presente en un aula. Y yo creo que eso también lo marcó a él en las reformas educativas que desarrolló en el pasado. Yo espero que el pensamiento de esos grandes hombres y de mujeres como Emma Gamboa y algunas otras pues también sigan presentes y que sobre todo al conmemorar 50 años pues nos permitan darles un sentido más vital. Si nos basamos también en la vocación, obviamente es importante, o si no vamos a tener un profesional en educación, pero no con vocación, entonces va a estar frustrado. La vocación, que es lo que nace, se hace y se vuelve ya un compromiso. Se vuelve un compromiso porque entonces nos sentimos comprometidos ¿con quién? Con los alumnos, con la comunidad, con el país. ¿Compromiso qué es? Cumplir con el deber. Yo no puedo llegar y decir, vos no tenés vocación, no tiene vocación, no tengo vocación. O sea, yo no puedo llegar y decirlo así porque no es algo que se vea, que sea tangible, ¿verdad? Pero sí por lo menos ese compromiso que se vea. O sea, si hay una profesión donde no debe haber excusas, es en educación. ¿Qué es romper paradigmas? Es llevar al aula que los estudiantes construyan su conocimiento. Entonces, lo de cambios paradigmáticos se dan constantemente. Hoy, de lógica que se está dando, porque es otro momento histórico, otras presiones de cambios globales a nivel mundial, cambios de la sociedad costarricense, y debe haber cambios aquí en el centro formador, que para nosotros es el centro formador que debe asumir el liderazgo en el país. Romper ese paradigma es innovar. La verdad es que la Facultad de Educación no le ha entrado con toda la intensidad del caso a la formación de educadores con pensamiento en contextos socioeconómicos diferentes a los que tradicionalmente hemos atendido. Ya no es solamente mirar la educación como algo que sale de un nivel central hacia la periferia, sino que es una educación concebida con una visión integral de país, que es lo que está necesitando cada región. En relación con las sedes regionales es importante reconocer que la Facultad de Educación siempre fue pionera entre las facultades y las escuelas de la Facultad de Educación, entre las otras unidades académicas, en apoyar las sedes regionales, en llevar sus planes de estudio, en descentralizar, en no poner tantos peros para que las carreras de la Facultad de Educación llegaran a las diversas regiones. Yo creo que hoy en día uno de los problemas centrales del sistema educativo nacional, particularmente a nivel de primaria y de secundaria, es en las zonas rurales, donde la universidad ha estado, digamos, menos presente. Y yo creo que la propuesta que tiene en este momento la Facultad de Educación es de gran relevancia. Nosotros tenemos como universidad que estar más presentes en las comunidades y levantar el nivel de formación de los educadores en este país, y eso es tarea fundamental de la Facultad de Educación. Hay muchas diferencias culturales, una diversidad muy alta, hay muchas demandas nuevas por migraciones, por demandas de la nueva sociedad que no se están atendiendo. Yo creo que la renovación primera no está en los papeles y en las estructuras. La renovación primera está en los seres humanos. A mí me parece que esa idea de tener que prepararse para una generación que no ha nacido, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora el movimiento del mundo es terriblemente impresionante, pero para mí ese es el reto más lindo que podemos tener en la Facultad de Educación. Poder asumir lo incierto, eso nos debería mantener muy inquietos. Y esa inquietud de la que yo, por lo menos como decana, desearía tener en todos los profesores y profesoras de esta facultad. ¿Qué le espera a la Facultad de Educación en esta tarea? No se puede separar el humanismo de la educación. Debe ser la excelencia y la calidad. Creo que la Facultad de Educación en estos 50 años ha dado cuenta de su valor. Por ello, ahora hay que cuidarla más que nunca. Y esta es una responsabilidad de quienes trabajamos en la Universidad de Costa Rica. Nos lo merecemos y lo merece este país.